Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo, un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo, con Marta Gloria Morales Garza, Marcela Ávila Egleton y Efraín Mendoza Zaragoza. Comenzamos. Muy buenos días, es martes de En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. 14 de febrero, por cierto. Muchas gracias por escucharnos a través del 89.5 Radio Universidad y desde luego en televisión abierta, 24.1 TV UAC. Estamos en vivo desde el foro de televisión del Centro Universitario Cerro de las Campanas. Y bueno, seguramente usted estará siguiendo pues las noticias relacionadas con el juicio que se sigue en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, que fue director de la Agencia Federal de Investigación durante el gobierno del presidente Vicente Fox y secretario de Seguridad durante toda la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, de ese tema vamos a hablar desde un ángulo muy particular, que es la cobertura mediática que ha tenido este caso en nuestro país. Y bueno, para eso pues agradezco la presencia en el estudio del maestro José Luis Álvarez Hidalgo. José Luis, muy buenos días, muchas gracias. Gracias, Efraín, por la invitación y a tus órdenes. Y bueno, pues conocedor de este ángulo, la cobertura mediática de los asuntos de interés público. Yo creo que llevarás unos 30 años como profesor de comunicación y periodismo, sí, escribiendo también. Estoy por cumplir 30 años justo. Sí, yo recuerdo uno de tus primeros artículos justamente pasando revista sobre lo que llamabas el duopolio mediático en Querétaro. Exacto. Una época en que solamente teníamos 2 medios de comunicación y que bueno, esos 30 años pareciera que muchas cosas no han cambiado en este aspecto. Y justo en el Nuevo Amanecer que tú dirigías bueno, en aquel entonces. Una etapa muy, muy interesante, sobre todo en un Querétaro que estaba cambiando en términos políticos. Había una transición y que bueno, desde entonces te he seguido como un muy acucioso analista de el papel de los medios de comunicación en la vida pública y en las democracias. José Luis, en relación con este tema del juicio que se sigue en Estados Unidos a Genaro García Luna, habría que partir de ubicar su relevancia como hecho, ¿sí? Es decir, ¿qué evalúas tú? ¿Qué ha estado mostrando? ¿Qué está revelando? ¿Qué cosas no sabíamos? Precisamente el día de ayer, pues se presentó uno de los llamados testigos estrella de este juicio, donde muestra, ya bajo testimonios jurados, pues datos que nos confirman eso que suponíamos que había, y esto pues tiene ya un carácter pues vamos, que tendrá que ser probado, pero que ya obra en un expediente formal y que podría llevar a la condena de este funcionario mexicano, cerebro ejecutor de la llamada guerra contra el narco, que no solo ensangrentó al país, sino que lo convirtió en una gigantesca fosa clandestina y cuyos efectos todavía hoy estamos viviendo. ¿Cuál sería tu apreciación general de este hecho? En primer lugar, justo lo que mencionas, se trata de un juicio muy relevante, aunque se trate de minimizar en algunos espacios, escenarios políticos y mediáticos, porque es la primera vez que se juzga a un personaje político, a un exfuncionario público del talante de Genaro García Luna, quien tuvo una enorme responsabilidad desde el sexenio de Vicente Fox y luego ya como secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Y bueno, allí los resultados. Es detenido en Estados Unidos, está siendo juzgado, en donde se considera un emblema de la justicia a nivel nacional, Estados Unidos de Norteamérica, y en donde, bueno, el desfile de personalidades como testigos para emitir declaraciones contundentes en contra del actuar
de García Luna, pues salta a la vista. Entonces de ahí la relevancia, de ahí las expectativas que ha generado, si se le va a condenar a cadena perpetua o a cuántos años, en fin, diversas hipótesis se manejan al respecto, pero lo que es un hecho incuestionable es la magnitud, la relevancia social, política y de justicia que tiene este juicio que se está llevando a cabo ahora. Y bueno, estamos hablando de un juicio que implicó 3 años de preparación y llevamos 2 semanas pues viendo este desfile de testigos que en muy distintos ángulos han estado pues dando datos puntuales sobre la implicación de este funcionario público, sobre todo en torno a los tres cargos que le formulan, ¿no? Estar vinculado en el tráfico de cocaína, estar también, desde luego, relacionado con delincuencia organizada y con falsedad de declaraciones. Sin embargo, José Luis, parte de la prensa parece no estar enterada de este asunto, ¿no? Parte de la prensa, si se ocupa del tema, lo hace en aspectos frívolos. Los besitos que mandó a su esposa. Hoy, por ejemplo, El Economista publica que en lugar de ocuparse de las revelaciones de los $5 millones que el rey Zambada sostiene haberle entregado a García Luna, y comprometiendo como contraprestación la colocación de uno de los hombres fuertes del narco, justamente la subsecretaría dedicada al combate del narco. O sea, eso es para un escándalo, ¿sí? Y en lugar de eso lo que tenemos, ¿cuánto van a ganar los miembros del jurado en Estados Unidos? Es decir, ese es el tratamiento. Y bueno, aquí hay un dato importante que justamente la encuestadora Encol divulgó el día de ayer a través del diario El País, de que apenas 52% de los mexicanos están enterados de este juicio. 48% están ajenos. De este 52%, quisiera que oyéramos 2 muy breves comentarios recabados por nuestra productora Karina Vázquez en la vía pública, de personas que nos dan su parecer. Estos estarían ubicados dentro de los que sí están enterados de este juicio. Vemos que no dan mucha información, entonces las redes sociales nos apoyan. Yo me doy cuenta de eso porque pues veo y analizo lo que dicen. Realmente es sorprendente lo que se está descubriendo de esta persona, que ya lo sabíamos porque todo el mundo sufrimos, la verdad, la incertidumbre en su momento cuando estaban estos señores al frente, se veía que había algo raro, extraño. Entonces ahorita, pues lo que se está haciendo es corroborar lo que todo el mundo sabíamos como mexicanos. La verdad que el juicio se está llevando en Estados Unidos, ya que aquí en México todavía sigue la corrupción, simplemente con los jueces que tenemos que han estado al servicio de esos presidentes que quedaron aquí. ¿Por qué digo que quedaron? Porque todavía no se puede acabar, porque el cerebro grande que todavía hay en México todavía existe, que es Salinas de Gortari. Ese hombre, a través de los años que gobernó, pues no se compara con lo que estos 2 últimos hicieron. Porque, como han dicho por ahí, no vendió a su madre porque no cotiza en la bolsa de valores, pero todo fue. Esas son algunas opiniones. José Luis, tu apreciación en general sobre el papel que han jugado los medios de comunicación, particularmente los mexicanos, en relación con la cobertura de este juicio. Mira, hay un fenómeno comunicativo conocido como la espiral del silencio, en la cual, bueno, los medios de comunicación pretenden ocultar, socavar, desviar la atención
sobre algún hecho particularmente relevante, pero que puede afectar sus propios intereses y los del Estado, que ha tenido complicidad con estos medios en la cobertura informativa sobre sus acciones de gobierno. Entonces, la omisión es parte de este fenómeno, omitir información o la parcialidad informativa, es decir, solo me enfoco a ciertos hechos intrascendentes, como mencionabas, se banaliza, se minimiza la relevancia del caso y de allí que haya ese 52% de personas no enteradas del juicio, lo cual es alarmante en estos tiempos donde la información circula por todos lados. Entonces, ese letargo autoinfligido de los medios de comunicación, ese lento despertar, porque ahora parece que ya les sacudieron la modorra, ¿sí? Y la presión social, las declaraciones del propio presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras, donde están insistiendo en que no hay cobertura periodística a la altura de la trascendencia de este suceso, no solo que compete a nivel nacional, sino internacional, pues tendría que estar en las primeras planas de todos los periódicos, en los comentarios editoriales, en los artículos de opinión, en la nota informativa de todos los días. Y no ha sido así, aunque lo nieguen. De hecho, ese letargo, ese lento despertar, hoy mismo en el noticiario de Ciro Gómez Leiva en la mañana, pues entrevistaba a Federico Arriola, quien decía que no era cierto que los medios no se ocuparan del tema, que aquí en Radio Fórmula, en Telefórmula, todos los días se habla del caso de Genaro García Luna, en fin, tratando de apostarle a una mentira en la que ellos mismos, estos medios de comunicación, han navegado en todo este proceso en contra de García Luna. Por eso me parece grave no solo la omisión, sino minimizar incluso los alcances del juicio. Sí, decir que cómo va a ser juzgado por dos personas ajenas completamente al contexto mexicano del narcotráfico, que cómo es posible que se puedan validar declaraciones de los testigos que son criminales. ¿Sí? ¿Qué credibilidad puede tener un sicario, un capo como el Rey Zambada, como el Grande, como Vieira, en fin, o sea, tratan de desacreditar a todas luces la validez de un juicio que, si pensamos en el sistema de justicia de Estados Unidos, la declaración oral, la testificación, los testimonios personales tienen un valor muy alto que no ocurre en Estados Unidos. Claro, las pruebas, videos, fotografías, declaraciones complementan el testimonio, pero ¿quién mejor para declarar sobre las tropelías, las corruptelas de un criminal como García Luna, sí, que los que participaron con él? Y bueno, José Luis, yo creo que ha venido quedando claro que este fenómeno no es exclusivo, obviamente, de México. Lo hemos visto en América del Sur, como algunos medios son parte del entramado dominante, ¿sí? Y llegan a tener un papel. Aquí lo vimos, por ejemplo, con el caso de Florence Cassés, ¿sí? Como medios de comunicación o periodistas que hoy se reclaman a sí mismo el ser, heraldos de la libertad de expresión y que acusan persecución, pues en su momento estuvieron coludidos con Genaro García Luna para montar una escena que permitiera mostrar a García Luna como eficiente en esta presunta lucha contra el narcotráfico. Y hay muchos casos que esto revela. Me gustaría pasar dos casos muy específicos para valorarlos y sobre todo la forma en que han sido cubiertos. Uno tiene que ver precisamente con el exfiscal del estado de Nayarit, Edgar Beitia, que fue el primero en escalar
un señalamiento que involucra no solo a García Luna, sino al presidente de la República de ese entonces, Felipe Calderón Hinojosa. Y él pues sostuvo que el gobernador de ese estado recibió indicaciones muy específicas en el sentido de que había que proteger al cártel de El Chapo Guzmán, ¿sí? De tal forma que eso pues vuelve a poner el acento en esta maquinación suprema, y que pues tuvimos que ver muchos comentaristas justamente banalizando estas cuestiones, descalificando ese testimonio y hasta defendiendo lo indefendible en este país. En efecto, de hecho, qué bueno que lo señalas, porque cuando surgen las declaraciones de estos testigos de que está involucrado el periódico El Universal, por ejemplo, ¿no?, cuyo dueño pues está también, tiene una larga cola que le pisen en sus complicidades con el poder político en turno. Ahora no se le hizo porque pues, le quitaron los privilegios que tenía el Universal con la publicidad oficial que le era otorgada por los gobiernos neoliberales de antaño. Entonces surge el Universal en medio de esta gran polémica. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación hoy en día? De tal suerte que omitan, que callen, que desvíen la atención de un hecho tan relevante como el juicio a García Luna, se ocupen de banalidades o no se ocupen en absoluto, aunque lo nieguen. Hoy mismo Ciro Gómez Leiva, recalcitrante, insistente, señalaba qué validez puede tener un juicio donde los declarantes, los que inculpan a García Luna, son criminales. ¿Sí? ¿Y dónde están las pruebas? No hay una sola fotografía, un solo video. Amparándose en eso, tratan de justificar lo injustificable. Aquí está el periódico Reforma, que en primera plana señalaba en una cabeza de 8 columnas, que fue incluso tema de una de las conferencias mañaneras, que implican a Calderón, pero de oídas. Y en el enunciado, pero de oídas, ya está la desacreditación del hecho, ¿sí? Es decir, bueno, si está Felipe Calderón inmiscuido en esto, que lo comprueben, ¿sí? Que con pruebas fehacientes pueda estar Felipe Calderón siendo juzgado. Ya está en España, el miedo no anda en burro, ¿sí? Y entonces ni modo que alguien de la estatura y de la responsabilidad como primer mandatario de la nación, producto de un fraude, hay que decirlo, no hay que quitar el dedo del renglón del fraude electoral de 2006 y la presidencia espuria de Felipe Calderón, pues haya sido o haya ignorado las tropelías de García Luna y ahora trate de desmentir su participación en el suceso. Tendría que ser llevado a juicio necesariamente y lo mismo que se haga justicia en este caso con la complicidad de medios de comunicación como el Universal, como Reforma, como Telefórmula, que siguen en esa operación que hemos denominado ya técnicamente en el análisis de medios como el nado sincronizado. ¿Sí? Se ponen de acuerdo para ir en una misma línea editorial y en este caso tratar de omitir un hecho de la trascendencia del juicio a García Luna. Y justo en sintonía con esta opinión tuya, José Luis, precisamente en esta encuesta que mencionábamos del diario español El País, que se difundió ayer, levantada por Encol, nos muestra un dato muy interesante, que ahí lo tienen quienes nos siguen por televisión, donde se señala que el 84%, ¿sí?, de los mexicanos sostiene que debe ser también investigado el entonces presidente Felipe Calderón. Y un dato particularmente relevante de este, resultado del país es que entre los panistas, porque hacen esa precisión, entre los panistas comparten esta opinión el 74%. ¿Sí?
¿Qué tal? Es decir, estamos hablando de un asunto de escándalo que tendría que ser tomado en cuenta muy significativamente. Y esto viene a cuento porque lo que mencionábamos del fiscal de Nayarit nos muestra que no solamente estamos hablando de una cloaca, estamos hablando de un sistema, ¿sí? De un modo de funcionar que está quedando evidenciado y de que también es un absurdo pedir las pruebas porque con el narco no se firman. Dicen que el ladrón no deja el recibo. ¿Cómo vamos a presentar una evidencia? No, aquí está el recibo. Sin embargo, el otro caso que también me parece importante aquí mencionar es el de quien fuera secretario de Finanzas del gobierno del estado de Coahuila, ¿sí? Que es Héctor Javier Villarreal, que reveló cómo precisamente para engrasar la maquinaria hubo que entregar 25 millones, una mensualidad de 25 millones de pesos al Universal. Como ya lo he mencionado, es uno de los diarios más importantes, de los más antiguos de este país. Sí, centenario. Ya más de 100 años en circulación. Y bueno, pues nos habla aquí de una acción de alto significado, ¿sí? Y bueno, escuchamos por ahí al señor Moreira, Humberto Moreira, que era gobernador, a quien se implicó directamente en esta acción. ¿Por qué un secretario de Estado va a buscar a un gobernador? Nomás que omitió decir que son compadres, ¿sí? Que el asunto no era por su rango en la jerarquía de la estructura del Estado mexicano, sino por una relación personal. Otro tipo de círculos que no están siempre a la vista y que este juicio está evidenciando. Sí, aquí lo más penoso del asunto es dar cuenta de esa red de complicidades, no solo entre la clase política entre sí, que esa, bueno, la sabemos de antemano, sobre todo quienes comparten el mismo proyecto de nación, sino entre ese binomio sempiterno entre el poder político y los medios de comunicación, entre la prensa y el poder. O sea, ¿hasta dónde se va a poder destapar la cloaca de esta red de complicidades, de tratar de legitimar esa guerra fratricida que declaró Felipe Calderón en contra del narco? Y donde los medios pues la legitimaron, también ocultaron las atrocidades de esa guerra que seguimos padeciendo sus consecuencias hasta hoy, y en esa encarnizada campaña de linchamiento mediático en contra de la consigna del actual gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, de abrazos, no balazos. Hoy, 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, abrazos, no balazos. Y esos misiles que han dirigido constantemente en contra de tratar pues de atacar las causas del narcotráfico y no los efectos. Y buscar, casi parecen insistir en que vuelva a haber un baño de sangre aún mayor que el que desató Felipe Calderón, y creo que el papel, la ética periodística está siendo muy cuestionada hoy en día a nivel ya de la opinión pública nacional, y tendría que enderezar el camino los medios de comunicación, la tan anhelada democratización de los medios en el país. Me parece que sigue siendo un sueño todavía lejano, pero sin embargo no debemos cejar en el intento, en la insistencia de que tengamos una comunicación al servicio de la sociedad y no de los intereses de los propios medios en contubernio con cierto poder político. Para cerrar, José Luis, en los 10 segundos que nos quedan, los comentarios que hacían nuestros radioescuchas al momento del programa hacían esta énfasis en las redes sociales como una vía alterna para estar informados sobre estos hechos, y también pues en la difusión que el propio presidente de la República ha hecho. ¿Te parece esto significativo? También un signo de los nuevos tiempos. Sí, claro, las benditas redes sociales están allí con todos su amplia gama de grises que tiene, lo controvertido que puede ser pues el linchamiento mediático, el discursos de odio que se ventilan en las redes, pero también un espacio de libertad de expresión y de derecho a la información
importante. Muchas gracias, José Luis, por tu presencia y por tus atinados comentarios a ustedes. Muy buenos días y nos seguimos viendo el próximo martes. Desde luego dándole la bienvenida al maestro Antonio Flores, que se ha incorporado también al equipo de conducción de En su propia voz. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en otra emisión más de En su propia voz. Hasta la próxima.